¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. Y si es la primera vez que pasas por este canal y resulta que es la primera vez que ves uno de mis videos, primero que nada, muchísimas gracias, pero te invito a suscribirte porque aquí tú y yo vamos a revisar en confianza temas relacionados con el coaching, el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el tema del que quiero hablarte un poquito más el día de hoy. Y se trata a cómo funciona el coaching. Y esto es porque de repente me preguntan, bueno, Liliana, ¿y qué necesito para que el coaching funcione en mí y en mi vida? Es decir, solamente basta con tomar algunas sesiones de coaching y tener algunas conversaciones y ya con eso soy una persona diferente. Y bueno, no necesariamente. Por esa razón, hoy quiero hablarte un poquito más sobre cómo funciona el coaching. Pero también para ello te voy a hablar sobre algunos conceptos para recordar un poco sobre qué es coaching, cuáles son los beneficios que ofrece la metodología y finalmente, pues, comprender un poco mejor cómo funciona. Y mira, primero que nada, quiero recordarte que el coaching es un acompañamiento profesional. Es decir, es un acompañamiento que se hace entre el cliente y el coach o prestador de servicios. Ahora, ¿qué hacen estas dos personas en una relación de coaching? Prácticamente lo que hace el coach es dar acompañamiento al cliente para ayudarle a moverse de un estado actual que desea mejorar hacia un estado deseado en donde se encuentran los resultados que está buscando. De manera que, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo tengo alguna meta que quiero lograr o, por ejemplo, tengo alguna situación que quiero mejorar, pues si me acompaño con un coach, entonces, pues en estas conversaciones o en estas reuniones que yo voy a tener con el coach, pues vamos a ir identificando qué es lo que yo necesitaría para acercarme a mi meta. ¿Ok? Entonces, eso sería como lo primero. Acuérdate que coaching es un acompañamiento profesional que se hace para ayudarte a moverte de un estado actual hacia un estado deseado. Ok, ahora, también es importante que tengas en mente que el coaching no solamente trabaja con metas, porque también de repente me dicen, bueno, Liliana, entonces el coaching solamente trabaja con metas, pero si yo no tengo una meta clara en este momento, entonces ¿me ayuda o no me ayuda? Y mira, normalmente el coaching trabaja en tres grandes aspectos. Por ejemplo, el primero de ellos es en metas, porque la mayoría de las veces el cliente ya tiene identificada una meta que quiere lograr y ahí es en donde se trabaja con el coach. Ahora, pero también hay un segundo eje, que es, por ejemplo, cuando la persona quiere trabajar en alguna situación difícil o problema por el que está atravesando. Es decir, nosotros en coaching le llamamos un quiebre cuando tenemos un problema y que a lo mejor solitos no estamos logrando avanzar hacia ese estado deseado que tanto queremos. Y, por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo de cuando estamos atravesando por la pérdida de un ser querido o a lo mejor tenemos que superar alguna situación del término de alguna relación importante o, por ejemplo, a lo mejor el término de una relación laboral o simplemente mudarte hacia otra ciudad, pues todo eso pues implica que no sé, o sea, que de pronto te sientas como fuera de balance. Ahí es en donde también un coach de vida, en este caso, te puede ayudar bastante. Y el tercer eje sería, además de tener metas o situaciones difíciles, también el coaching sirve para ayudarte a modificar comportamientos, conductas y actitudes. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de modificar comportamientos, actitudes y de qué se trata eso? Bueno, es, por ejemplo, cuando tú tienes identificado un comportamiento que no te está ayudando y eso descarrila tu éxito profesional o tu éxito personal. Como por ejemplo, imagínate que a lo mejor mi problema es que yo me enojo todo el tiempo, es decir, con todo mundo me peleo. Salgo discutiendo en mi casa con la familia, salgo discutiendo con la pareja, salgo discutiendo con los vecinos, es decir, con la persona en la fila del súper, con quien sea. Bueno, si yo ya he identificado que ese es un comportamiento que no me ayuda porque en verdad no me está permitiendo avanzar
en mis metas personales y profesionales, pues entonces es un comportamiento ya identificado que puedes trabajar con el coach. Ahora, también, por ejemplo, las actitudes. Cuando tengo o me percibo que tengo una mala actitud, probablemente también es importante acompañarme con alguien para decir, oye, a ver, déjame hacer un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que necesito hacer para mejorar mi actitud, mejorar mi comportamiento y de esa forma, pues lograr mi mejor versión? Por esa razón, el coaching trabaja en esas tres grandes áreas. Digamos que primero, si tienes identificada una meta en particular, pues trabaja ahí. Y ojo, no nada más son metas personales, también pueden ser metas profesionales o de negocios. Pero también cuando quieres trabajar alguna situación difícil o algún quiebre, pues ahí también entra el coaching. Y el tercero sería modificar comportamientos, actitudes y o conductas que no te están permitiendo avanzar y ser tu mejor versión. Ahora, ¿a qué me refiero con eso cuando te digo ser tu mejor versión? Bueno, ser una mejor versión es un tanto ambiguo, pero simplemente algo que puede ser fácil para ti e identificarlo es si tú te comparas con tu persona que eras ayer. Digamos, si tú haces una comparación de cómo quieres ser mañana, pues entonces va a ser más fácil que tú puedas modificar alguno de estos comportamientos, conductas, actitudes, metas o resultados que no estás viendo en este momento. Por lo tanto, tu mejor versión va a ser una versión tuya, preparada y mejor equipada para las situaciones que te va presentando la vida. Por eso coaching es sinónimo de desarrollo. Y si tú has llegado a este canal es porque te interesa tu desarrollo. Es decir, estás interesado no solamente en ir evolucionando fisiológicamente, es decir, no solamente estás creciendo en años, sino que también te interesa tu crecimiento y tu desarrollo personal. Eso es coaching. Ahora, coaching también es un tanto difícil porque en ocasiones el coaching nos hace que nos pongamos frente a un espejo. Es decir, es mirarte todo el tiempo qué cosas puedes modificar de la versión que muestras al mundo y de la versión que tú quieres ser. Entonces, pues significa verte en ese espejo y decir, a ver, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ayudar a las personas? ¿Cómo puedo lograr las cosas que yo quiero? ¿Cómo puedo tener esas experiencias de las que yo quisiera tener en la vida? ¿Y cómo puedo dejar un legado o cómo puedo dejar a otros todo el conocimiento o todo lo que yo soy? Bueno, entonces ahora ya sabes que coaching te ayuda en tu desarrollo, pero para que el coaching te ayude, pues definitivamente necesitarías tener una buena disposición para hacer esas modificaciones o esos cambios que necesitas para generar tu mejor versión. Es decir, no te puedes reinventar si no quieres hacerlo. De manera que esto ya casi nos acerca a responder la pregunta con la que inicié este video, que te decía, bueno, ¿cómo funciona el coaching? En general, el coaching en gran medida funciona si tú deseas que funcione. Es decir, en otras palabras, el coaching funciona en la medida que tú le abras la puerta. Porque el que esté otra persona ahí contigo, a lo mejor que te esté motivando, que te esté animando y entusiasmando a que logres la meta que te has planteado o a que modifiques esos comportamientos que no te están ayudando, pues definitivamente es de utilidad. Pero no va a hacer nada si tú no quieres hacer ese cambio. Lo primero que hay que hacer es tener un compromiso, pero ese compromiso no lo vas a hacer con el coach, no lo vas a hacer con la pareja, no lo vas a hacer con la familia, sino más bien ese compromiso es contigo mismo. Porque hoy por hoy tú sabes qué cosas deberías de modificar para hacer una mejor versión tuya. Esa nueva versión definitivamente se va a dar si tú estás abierto al aprendizaje, si estás abierto a generar ese cambio. Y si realmente quieres hacerlo, entonces en esa relación profesional de acompañamiento, ahí sí, el coach implementando las herramientas y las técnicas que tiene a su disposición, pues utilizando esta metodología te va a ayudar a que tú te muevas y avances más rápido a esos resultados que estás buscando.
Ahora, también es importante que tengas presente que el coach normalmente va a utilizar una estructura para darle forma a esas sesiones de coaching. Pero esas sesiones de coaching, al final del día, es un tiempo que tú decides invertir en tu formación. Digamos que estas sesiones de coaching, pues tienen una estructura. El coach les da forma, es decir, las organiza para que en este tiempo pueda trabajar contigo diferentes aspectos, como por ejemplo, uno de ellos es establecer en dónde te encuentras hoy, es decir, cuál es la situación actual, en dónde te encuentras, qué es eso que te está doliendo o cuál es la meta que tú tanto quieres lograr. Una vez que ya se ha definido claramente cuál es la meta o qué es aquello que tú deseas lograr, entonces el coach te va a ayudar a que en esas sesiones, conforme van avanzando en estas conversaciones, pues también puedan identificar cuál es el objetivo o cuál es ese estado deseado hacia donde tú quieres llegar. En otras palabras, es identificar cuál es tu estado inicial y cuál es tu estado deseado o meta. Ahora, ya que tienen claro estos dos elementos, entonces el coach también dentro de esa estructura te va a ayudar a identificar cuáles son las opciones, cuáles son esos posibles pasos que tú podrías dar para acercarte a tu meta o hacia esa situación en donde tú quieres estar. Y por último, te va a ayudar a que juntos establezcan un plan de acción claro con esos pasos o con esas acciones que idealmente deberías estar haciendo para entonces lograr tus propósitos. Ahora, en las sesiones de coaching también habrá ocasiones en donde tú determinarás algunas tareas o el coach también te dejará alguna tarea en particular para trabajar, pero esas tareas no necesariamente significan que sean tu plan de acción, simplemente son algunas pequeñas acciones que tú vas a hacer pues en lo que tienen su siguiente sesión de coaching y te van a ayudar a que estas tareas conforme las vas realizando pues te van acercando hacia esa meta o hacia ese estado deseado. Ahora ya lo sabes. Con todo esto que ahora conoces del coaching, te diría, bueno, ¿cómo es que funciona el coaching? Ya hicimos la reflexión juntos. El coaching funciona si tú quieres que funcione. Es decir, otra persona no va a venir a hacer los cambios que tú sabes que debes de hacer. Aunque tú recibas diferentes tipos de servicio, no va a modificarse o no vas a poder llegar a la meta si es que tú no estás comprometido con ese resultado. Pero también la buena noticia es que cuando tú tienes un compromiso y sabes de ese desarrollo que quieres lograr y te estás acercando hacia esa versión tuya mejorada y reinventada que quieres hacer, pues entonces en esa transformación el coach es de una gran ayuda y muy seguramente te va a ayudar a moverte hacia ese resultado. Recuerda que coaching es desarrollo, coaching es transformación, coaching es cambio. Y esos son los temas que si tú ves otros videos aquí en este canal, vas a ver que nuevamente te vuelvo a comentar sobre ellos porque es padrísimo. Es decir, si en este momento de la vida te encuentras en que quieres tener mayor motivación, quieres tener un mejor entusiasmo, quieres tener una mejor vida, pues eso en gran parte depende de ti. No depende de nadie más, solamente depende de ti. Y bueno, yo también estoy ahí contigo para ayudarte en esas metas y en esos propósitos que te has planteado, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad y por supuesto que te invito a revisar más información para que conozcas del coaching, la metodología y cómo te ayuda en tu vida diaria. Bueno, pues espero que tengas un excelente día y te veo pronto.